Familia, menuda liada. Tanto el GPS como la aplicación me ha metido aquí por unos senderos y de repente tengo que cruzar el río este. Esto es una liada. Mira esto. Ahora vamos a tantear el agua, a ver qué tan profunda es. Ahora sé por qué no ves ninguna bicicleta por aquí, por Bali. Ahora empiezo a comprender ya. Vale, me voy. Este lugar, gente. Muy buenas, familia querida, bienvenidos a otra aventura cruda como la vida misma. Bienvenidos a Bali, Denpasar. Aquí estamos ya abandonando el hostal en el que he estado estas 3 últimas noches y nos ponemos rumbo a Nusa Penida, la isla que tenemos cercana a Bali. Aquí estoy con el colega. Súper recomendable este sitio en Denpasar. Sampai Jumpa, saudara. Sampai Jumpa. Selamat pagi. Bueno, gente, ahora sí que sí, ya estamos en ruta. Menudos días que he pasado aquí en el centro de Denpasar. La verdad que no tengo palabras para todo lo vivido. Compartiendo esos momentos con Fasario, estar también con Anastasia y haber visto los templos de Ubud, recorrer la jungla con la moto, algo impresionante. El plan para hoy, gente, es acercarnos a la estación de Sanur, de ferry, de tal forma que podamos cruzar a Nusa Penida. Pero vamos a empezar ya con la acampada libre, con la acampada salvaje. Os debo de confesar, me da un poquito de cosas, si os soy sincero, porque como he estado recorriendo esos días por aquí por Bali, he visto lo complicado que puede llegar a ser. No sé lo que me voy a encontrar. Son las 3 ya casi de la tarde y tengo que averiguar aún a qué hora sale el ferry, cómo lo cojo. Bueno, va a ser un lío, pero en pocas horas anochece es la historia. Y más me vale haber encontrado un sitio interesante para entonces y en el que se pueda acampar bien. Así que bueno, ese es el plan, mi gente. Tierras nuevas que explorar, muchas ganas de ver lo que va a pasar y ¡vamos al lío! Bueno, gente, ya estoy llegando a la playa de Sanur, que de hecho resultará familiar, pues aquí fue donde alquilé la moto con Anastasia y fuimos luego al templo este de la purificación y demás. Es donde se coge el ferry rápido, que es una especie de bote muy pequeñito, tengo entendido, y vamos a ver cómo está el asunto. Ferry terminal. ¿De pasar? Bastante turística, de hecho, esta zona de Sanur, y está toda la gente en la playita, pero también muchos locales, bastantes cosas para comer. Apa kabar, saudara? Bagus? Bagus kali. Todo esto, como veis, está también en completo desarrollo, esta zona de Sanur. Al final estás en primera línea de playa y muy cerquita de pues donde ronda la gente generalmente cuando viene a Bali. La playa está bastante bien, a decir verdad, y bueno, pues aquí lo veis, que esto sigue creciendo sin parar. Muchísima gente de todas las islas de Indonesia, de todo el archipiélago, que viene a trabajar porque sabe que al final la oferta turística que tiene aquí y el dinero que puede ganar no lo harían jamás en Java, en Sumatra, en Sumba, en Sulawesi, en Flores, donde sea. Tanto dinero como en Bali no van a ganar en ningún otro sitio y eso el local lo sabe. Y de ahí que se vengan tantos a migrar a Bali. Pues para optar a una mejor vida, ¿no? Que al final es lo que queremos todos, vivir lo mejor que podamos. Aquí estoy con Bumangú, muy amable, Bagus Orang. Nos está echando un cable para ir a Lembongan y demás, así que vamos a estudiar aquí cómo está el asunto con las chicas. Because you bicycle that open. I cannot go in the boat with the bicycle? Yes. No? No, with our boat, no. No, a small boat. Yeah, small boat. A small boat, shit. Cambio de planes. Aquí en el puerto de Sanur me han dicho que me olvide, que los barcos son muy pequeños. Sabía que era una posibilidad, sabía que nos podía pasar eso. Ahora bien, ¿sabes cuál es la alternativa? Me toca ir a Padang Bai, que son 62 kilómetros de aquí, con cerca de 700 positivos, es decir, que empiezan las subidas. Es un puerto ya grande que tiene barcos de estos de carga y demás, así que podría subir la bici. Así que bueno, vamos a ver cómo sale todo. Me quedan muy pocas horas de luz, ahí donde lo veis, me quedarán cerca de 3 horas. Así que no llego ni de coña por el kilometraje que hay. Me lo voy a tomar con calma y espero salir de las partes más petadas para poder acampar con suerte en algún pueblito. Vamos a ver qué pasa.
Deseadme que todo salga bien porque, como comprenderéis, aquí va a estar un poco difícil acampar. Esperemos que en cuanto hagamos unos cuantos kilómetros nos alejemos de tantísima densidad de población y encontremos sitios más remotos antes del atardecer, porque cualquiera se la juega de noche a meterse en hierbajos con la de serpientes, arañas y bichos que te pueden matar aquí solo de un soplido. Sepera. Bali, Java, Sumatra. Bueno, gente, aquí me he parado a comer con esta grave... ¿Kamu apa namanya? Kade. Kade? Joe. Bunisa. Yeah. Bueno, aquí estamos con los chavales. Vamos a comer un Tipak Chantok. Steamed rice and cucumber. Entonces, esto es arroz hecho al vapor, que lo hacen ellos en estas bolsitas. Y nada, me pone coco y vegetables. Vegetables and rice. Muy agradables, ¿eh? Me he parado aquí en medio de la ruta y la gente te trata increíble. Me han dicho que son como 10.000. Así que vamos a comer. Bueno, pues aquí estamos con el platillo que nos ha preparado la señora, que ya habéis visto el arroz al vapor. Le ponen mantequilla de cacahuete, le pone arroz. Suksama. Aquí me trae la bebida, que es un té, té botol se llama. Vamos a probar esto. Ah, de puta madre. Es un té así como de miel, bagus, ¿eh? Verduras. Está picantito, pero pica rico. Y eso que le he dicho que poco picante, le ha puesto mucho. La gente pica hoy y pica mañana esto, ¿eh? Nanti dikasih beras, direbus ¿Direbus? 2 jam. Mira cómo hace aquí la señora las bolsas del arroz, ¿veis? Lo va empacando. Mira qué bolsita que ha hecho en un momento aquí mi amiga, ¿eh? Mira qué bolsita que ha hecho. Very good. Traditional food, Bali. Traditional food Bali. Yeah, Tipat Santo. Tepak. Tipat Santo. Rice. You fill the rice there Rice. and then you close it and steam. Yeah. Wow. Eso es la hoja del arroz, lo que me estaba mostrando la señora, que ellos tienen su propia cosecha y van rellenándolo con arroz, hace ya la misma bolsita, la ponen al vapor 2 horas y preparan la comida Tepak Chantak. Tipat Santo. Tipak Chantok, Yes. que es una comida muy típica Bali, de Bali, tradición Bali. Tida Java, tida Sumatra. No. No. Tipak Chantok. Foto recuerdo con la familia. Semoga Berhasel, que es good luck, buena suerte. Aquí me ha hecho una foto que parezco un ladyboy con el filtro belleza. Madre mía. Eso ha sido clarísimamente el mejor encuentro con gente local en Indonesia en todo lo que llevo. Ha sido precioso el encuentro, cómo me han estado explicando, hablando conmigo, la paciencia desde el primer momento, que hayan compartido esos momentos conmigo y cómo me han deseado suerte en el viaje. Se han quedado flipados cuando les he dicho que iba para China en bicicleta. Bueno, y me han dicho, por cierto, que me ha dicho Bali es segura, pero cuidado cuando vayas a Java. Dice que no es seguro. Me han hecho el gesto como de que robar. Me han dicho, Sepeda, cuidado con la bicicleta que te la pueden robar en Java y en Yakarta especialmente y demás. Gente, se me ha complicado aquí el asunto. Vale. Guau. Ya está bien. O sea, como me muerdan, tío, y me pasen la rabia, me voy a cagar en la hostia, ¿eh? Vale. No les dé la espalda a estos. Estos cabrones me siguen. Míralos. ¡Qué angustia! ¡Wow! ¡Qué mal cuerpo me han puesto! Hostia, que la he hecho, ¿eh? Hostia, que la he hecho de los nervios, te lo juro, ¿eh? Te lo juro que pensaba que me mordían. 5 perros, tío, no han parado de salir. Ha sido uno al principio y no han dejado de venir. Y son perros callejeros, tío, que tienes que verlos como viven aquí. Los llevo viendo días. Que esto si te muerde es la rabia fijo que te pasan. Que la puedes palmar por un puto perro de estos, tío. Vale, no ha pasado nada. Es que no tienes escape con la bicicleta, además de un perro así. No puedes.
te va detrás tuya a correr a muerte. Si llego a continuar, es cuando dándoles la espalda me hubieran mordido las piernas. He hecho bien en simplemente bajarme de la bici e intentar hacerles cara. ¡Uah! Gira a la derecha. Mira, yo si luego me encuentro un templito así me duermo ahí, ¿sabes? Gira a la derecha. Si luego más tarde me veo un templito como este, me quedo por aquí sobao. Se la más sobre... Pero fácil. No todos los perros son malos, también los hay cariñosos como este buen señor. Hola, buen señor. ¿Cómo está usted? Vamos a darle una voladita al dron para que veáis lo magnífico que es este lugar, gente. Gente, se me está complicando el asunto. No me quiero estresar, pero la verdad que estoy un poco estresado. Se me está complicando el asunto porque ya se me está haciendo oficialmente de noche. Estoy en una zona que es que no sales, tío, de las calles. No paras, esto está petadísimo de calles. Y ha habido un momento antes que tendría que haber parado, hace como una hora, que había un campo de fútbol en una zona tranquila y podría haber dormido ahí y haber visto el atardecer. Y ahora, por querer apurar un poco, se me está haciendo de noche. Pero por si fuera poco, se me ha enganchado en la roldana de atrás del cambio, como si fuera un cable de, no sé, una cuerda, un cordón, algo así. Y me ha empezado a dar problemas la bicicleta. Yo digo, ¿qué está pasando? Que estaba como enganchada. No sé cómo se ha enganchado. Bueno, me ha empezado a bloquear ahí la pedalada, que parecía que se me iba a trancar y partir la cadena. Madre mía, ya ahora estoy por aquí caminando. Esta zona, mirad, que es todo campos, que yo ahí no me meto ni de coña con los bichos que hay aquí, tío. Ni de coña me meto yo ahí en plena jungla, ¿sabes? Entonces estoy mirando a ver si hay algo por aquí para sobar. Planto la tienda, tío, y a rezar, ¿sabes? ¿Dónde coño duermo yo, tío? ¿Dónde coño duermo yo? Salam sore, apa kabar? Saya namanya Alejandro. Alejandro. Dari mana Bali? Yes. Saya seorang Espanyol. Bahasa sedikit, maaf. Ya, sepeda. Mau jalan di Padang Bay. Ya, saya punya tenda. Bisa tidur di sini? Son las 8 de la tarde, ya he conseguido plantar la tienda de campaña. Al final he acabado plantándola aquí en una especie de un campo que tenía una familia. Ha sido una verdadera locura el día de hoy, entre la historia con los perros, que la verdad lo he pasado bastante mal, ha sido muy arriesgado eso y todo por equivocarme de camino, ya que me he metido en propiedad privada sin darme cuenta, o en una especie de... parecía una presa. Pero bueno, respecto a la acampada, estoy aquí dentro de la tienda, he puesto la capa de lluvia al final porque se ve que va a llover a lo largo de la noche, no corre nada de aire. Al tener esta capa de lluvia, aquí dentro hace un calor. Estaba un poco asustado, la verdad. Ha sido el primer día acampando en lo que llevo de aventura. Fíjate que mira que he estado en lugares que he acampado... miles de veces, pero volver a la aventura después de tanto tiempo sin estar acampando y esta vida más estilo nómada, le pasa a uno factura. Nos acostumbramos muy rápido al confort, al estar en casa, llegar, darse la ducha, damos por hecho la cama y el hogar y no sabéis el estrés que es que se te empieza a anochecer, estés por las calles recorriendo aquí con una densidad de población y un tráfico que dices, madre mía, es que no salgo de aquí. ¿Soy yo por ahí algo? ¿Será más? No lo sé, gente, habrá sido impresión mía. Es la segunda vez también que monto esta tienda. No tenía tampoco muy claro, me ha costado montarla. Estoy tranquilo porque he conseguido el permiso de una persona, esto era un campo. Tenía aquí fuera una especie de... como si fuera un cimiento con un techado, una basecita, pero era muy, muy corto, pequeñito. Y me ha dicho, ¿puedes dormir aquí con la esterilla tal? Y digo, no, que me pican ahí, ¿sabes? Le he hecho así como el gesto que me mordía algo. Y digo, ni de coña hago yo vivac aquí en el sudeste asiático ahora. Es que ni de coña me hago yo un vivac con las arañas. Tengo una aracnofobia yo, gente. Y me vengo al sudeste asiático, la madre que me parió. Pero bueno, será cuestión de acostumbrarse y el ritmo del viaje va a ir llegando, porque en Cabo Norte fue igual cuando empecé, que fue mi primer viaje iniciático. Recuerdo en Francia esas primeras noches y pasé mucho miedo. Ahora no es que tenga miedo, de hecho, mira, llevo aquí el cuchillo
no sé si lo veréis. Aquí llevo el cuchillo en el pantalón, nunca está de más. Estoy todo seguro, estoy todo tranquilo. La gente me ha demostrado ser buenísima, pero yo por si las moscas, hombre precavido vale por dos. Estoy solo, ¿sabes? Que no tengo aquí ningún colega conmigo durmiendo, si no estaría más tranquilo, con otro con una tienda de campaña a mi lado. Pero estando solo, me cojo la electrónica, me la meto aquí conmigo en la tienda, me meto las cosas más importantes, el pasaporte y tal, pillo el cuchillo en mano y como se líe. Y luego ha sido gracioso ver que esta gente me ha acompañado el matrimonio y se han venido descalzos, se han metido por el campo descalzos, que yo digo, madre mía. Y yo ya había visto la pagoda al principio y he pensado, eso puede ser un buen sitio de acampar, pero me ha dado mal rollo las hierbas, ¿sabes? De no saber cómo estaba el asunto. Y luego ves que aquí los locales, tío, se meten descalzos a estos campos, era de noche que no veían nada tampoco. Y digo, la madre que me parió. Eso me ha tranquilizado, ¿eh? Eso me ha tranquilizado porque al final mejor que el local no lo sabe nadie los peligros. Me voy a poner aquí con el ordenador a editar para que podáis ver estos vídeos. Al final tengo que ir editando durante el viaje y son las 8 de la tarde, que cualquiera se duerme. Le voy a gastar la batería entera al portátil, que me dura 2 horas y media, pues 2 horas y media que voy a estar editando. Entre las prisas y los miedos ni me he acordado de comprar comida, así que imaginaros. Pero bueno, beberé agua y ya mañana me daré un desayuno de campeones. Buenas noches. Esta es una de las partes favoritas de todo viajero con tienda de campaña. Recoger la tienda toda empapada y guardarla. Creo que hay pocas cosas más coñazo en la vida. No tiene pinta de que vaya a dejar de llover en todo el día. De hecho parece que va a ser más de un día así. Así que tenemos dos opciones. O me quedo aquí en esta caseta sin batería en el portátil, es decir, sin poder avanzar ni poder trabajar, o nos ponemos a pedalear bajo la lluvia. Así que creo que la decisión está clara, ¿no? De verdad que estoy sorprendido con el tema del monzón, porque se supone que es a noviembre la temporada de lluvia. Os voy a mostrar el problema que me pasó ayer, por cierto. Aquí en las roldanas del cambio, no sé si se apreciará, pero se me enganchó un cable y eso me bloqueaba el cambio. Parecía como que lo iba a partir, ¿sabes? Voy a intentar a ver si con los alicates lo puedo sacar y no quiero tener que abrir las roldanas para poder hacerlo. Pero esto es una operación a corazón abierto, gente. Y ayer me llevé un susto de pelotas. Justo esto me pasa antes de acampar. Anocheciendo, se me empieza a bloquear el cambio, no encuentro sitio donde acampar, todo callejuelas, un montón de gente. Fue un momento estresante, ¿eh? Aquí lo tengo, gente. Esto es lo que estaba enganchado en la roldana. Mira el cable. He quitado el 95%, aún queda un 5% que no puedo. Tendré que quitar esa parte del cambio en un momento puntual e intentar sacarlo. Pero creo que de esta forma podré continuar. Estoy teniendo algunos problemillas menores que me están drenando la energía. Entre eso y que, como sabéis, ayer no cené, no llevo nada en el estómago desde la última comida esta, el arroz al vapor. Y eso fue como a las 3:30 de la tarde de ayer. Y son las 9 de la mañana. Ahora está yendo bien. Se estaba enganchando. Aquí estoy con Ketuk. Él trabaja con turistas japoneses, Japanese people in Lombok, Nusa Penida. Ahí me ha dicho que está muy bien la ruta que quiero hacer y que luego vaya al norte por Singaraya y Rain and November. Estaba yo en lo cierto. Hoy es un día esporádico. Me dice que las nubes vienen de Nueva Zelanda y de Australia, que se montan ciclones y demás. Imaginaros aquí lo brava que es la historia, que te vienen las lluvias de Nueva Zelanda y de Australia. Bagus. Nice to meet you. Nice to meet you, saudara. Ya, saudara, né?
And good luck. Yeah. Sorry, little speak English. No, saya bahasa sedikit. Okay, sama. Kamu bagus English. Same. Yes. Okay. Take care. Bagus sekali. Ya, sama-sama. Bagus sekali. Be careful. Bueno, gente, eso ha sido un poquito de alegría. La gente te sube la moral, ¿eh? Me pillado algo de vitamina C aquí en los supers estos que son como convenience. Os los tengo que mostrar, os doy mi palabra. Me compré el Hello Panda este, que son unas galletas de chocolate, un yogur con arándanos y este pastel que ya me he comido, que era una especie de bollicao, que diríamos en España, y se llama pisang chocolate. Pisang es plátano en indonesio y chocolate, pues creo que no hay que ser muy inteligente para saber lo que es el chocolate, ¿no? A ver la bici cómo va y ponemos rumbo a Padang Bay. Gente, la caja del pedalier se me está saliendo, no sé que estará mal fijada ahí o algo, ¿sabes? Y no me había dado cuenta, le hice el mantenimiento en España y a lo mejor no la apreté como debía o algo, no lo sé. La voy a intentar arreglar. Vamos a intentar fijarla aquí bien para que no quede suelta. De ese lado. Suerte que me traje las herramientas. Madre mía, tú. Vaya día, gente. La madre que me parió. Detrás de una otra. Hoy me quieren poner a prueba a alguien, ¿eh? Hoy se me quiere poner a prueba. Por fin me alejo un poco del núcleo urbano, gente. Llevo cerca de 20 kilómetros y ya estoy subiendo. Pero mirad qué verdadero pasote de vista. Esto sí que es pura jungla, pura selva, chavales. Enseguida ya veremos volcanes y el paisaje va a cambiar drásticamente. Mira esto, qué verdadero espectáculo, ¿eh? Mira, y este es el carrito de los helados aquí. Míralo. Selamat pagi. Bagus cámara. Bagus. Mira aquí el tipo. Tiene los helados ahí. Chocolate. Le vamos a pedir un heladito aquí al colega. Papi. Ya. Mirad qué sitio, dime que esto no es una locura. Aquí en medio de la jungla, un tipo con una moto con su musiquita sirviéndome un helado de chocolate. Bagus. Ver a Pajargaña. Lima. 5.000 rupias, que son como 5.000 rupias, como 30 céntimos. Muy rico. Mira, aquí está la señora haciendo sate babi, que es el cerdo, míralo, a la brasa. Enna babi. Bisa makan sate babi. Berapa harganya? Harganya 20. Makan di sini. Aquí estoy, mira que toco techo. Betul Bang Ani. Vamos a ver qué tal me sienta esto. Nih, iya. Ya, bagus. La sojita, la señora, ¿eh? Oh, suksama. El cerdito con el arroz al vapor, salsa de cacahuete y ketchup o soja dulce que hay aquí. Hostia, el cerdo está muy bueno. Ena, papi. Hostia, está muy bueno el cerdo, ¿eh? El arroz al vapor lo hace muy bueno. Y tiene el toque ese picantito y de mantequilla de cacahuete. Había mucha gente comprando en este warung. Siang. Y esa subida también es otra locura. Yo creo que a este paso no salgo en la vida de Bali, tú. Y no es que quiera salir, pero es que tú, esto no se apreciará, obviamente. Esto es una pendiente. Yo no, esto no lo he visto jamás en mi vida, te lo prometo. Te prometo que yo esta inclinación no la he visto en mi vida. Como sea todo así, ya veremos si no me caduca la visa 7 veces. Nada, olvídate. Aquí toca empujar. Llega a un punto ya que resbala como un demonio. Mira eso. Madre mía. Bueno, gente, ha empezado a llover como loco, así que me he parado aquí, que he visto un puestecito que venden pollo y arroz por 10.000. Como ayer no cené y no he estado comiendo mucho tampoco estos días, y hoy está siendo una paliza increíble con la bicicleta, así que me voy a pedir aquí el arrocito y el pollo, a ver qué tal, gente. Hay que nutrirse bien.
Ah, tira eso. Pollito frito y arroz. Y además ya como se come aquí, que se come con las manos. Mira que me ha dado la chica. Para las manos tienen guantes, porque le he preguntado si tenía baño para lavarme las manos y me dice que no. Y lo que comes es con los guantes. Hoy está la cosa peliaguda. Me está cayendo un paquete que para qué. De hecho, hasta las figuras de los templos hindús están tapadas. Hasta estas tienen chubasquero. Llevo 2 horas y media y he recorrido un total de 35 kilómetros. Creo que es la menor distancia que he cubierto en mi vida en ese tiempo. Esto es durísimo, durísimo. Mira qué paisaje, pura jungla. Con las montañas alrededor. Me faltan 7 kilómetros para llegar a Padang Bai y coger el puerto, pero os lo juro que estoy destruido. Y estoy pensando ahora ir a Lombok, que es en dirección contraria, y luego volver a Bali para ya seguir rumbo norte hacia China, atravesando Java y Sumatra. Como todo sea así, yo creo que no lo puedo hacer ni de coña por tiempo, Que esto es una barbaridad a nivel de montañas. Sabía que el anillo de fuego hacía que al final los volcanes y fuera montañoso, pero es que esto son unas pendientes, unas cuestas, gente. Estoy intentando tomarlo con calma, porque el paisaje es precioso y las interacciones con la gente han sido una maravilla. Pero sí que es verdad que la mañana ha empezado el día muy duro, con muchísimos problemas desde el momento 1, con el estómago más vacío, que me tirabas una piedra y hubiera caído como un yunque, pero poco a poco se ha ido mejorando y ahora ciertamente estoy bien. Sí que le tendré que pegar una revisión a la bicicleta cuando pueda, en el tema de la caja del pedalier y las roldanas, para asegurarme que está todo bien. Pero bueno, con la calma. Me gustaría llegar al puerto, pero yo creo que a la altura que ya llego, que ya son las 4, creo que no van a haber ferries. Así que veremos si no me toca acampar otra vez por ahí. No sé qué va a pasar. Familia, menuda liada. Tanto el GPS como la aplicación que utilizo de normal me ha metido aquí por unos senderos y de repente tengo que cruzar el río este para poder llegar al otro lado de la carretera. Si no hago esto, tengo que recorrer fácil 15 kilómetros más por una carretera mega petada y retroceder toda esa marcha. Vamos, que ni en broma. Me toca cruzar este río con la bici a cuestas. Esto es una liada, gente. Esto es una liada. Mira esto. Es que mira esto, lo que me dice. Me sale aquí en el río, ¿veis? Y no hay nada. Son senderos y ya enganchas la carretera. Pues de perdidos al río, que dicen en mi tierra, gente. Yo después de la paliza que llevo, no me voy para atrás ni de coña. Me voy a acercar ahí, que parece que es menos profunda en este lado. Me voy a ir aquí y cruzo por aquí, ¿sabes? Pues vamos a descalzarnos. ¿Ya? Agus, mira, por ahí el señor me dice... ¿Visa? ¿Visa? Ya, Bagus. Me dice el señor que por ahí. Pues nada, gente, ahí vamos. Menuda aventura, tú. Esto sí que es una aventura. Vaya locura, gente. Vale. Vale. Uf, menuda subida, gente. Vale. Mi héroe. Hello. Sin este señor, ¿cómo a Panamania? Pino. Sin este señor no lo lograba ni de coña. Wow, Padang Bai, Bagus. Ya, no hay puente, gente, madre mía. Se ve que esta es la ruta, imagínate. Coma. Come on. Apa acabar. Bye. Bueno, aquí estoy, gente, ya he llegado a Padang Bai. Y aquí estaba con el agente de policía que veis aquí detrás. Le he preguntado y me dice que no, que está roto el ferry para Nusa Penida desde aquí. Solo está el de Lombok y que tengo que ir a Kusamba en su lugar. Que de hecho está atrás, que ya me lo he pasado. Pero es que son las 5 de la tarde. Madre mía, cómo salen las cosas. Hoy está el día divertido, ¿sabes? Selamat sore. Is possible to go Nusa Penida? Oh, I'm sorry, Nusa Penida closed because the ferry is still docking. Nusa Penida, Yeah, I want to go. information go now possible. Possible now, Nusa Penida? Jadi tomorrow morning 7 o'clock. 7 o'clock. Today, no? No, today closed. 7 a.m. with you? Yeah, you Tomorrow? stay here one night here, Yeah. or you sleeping inside. You Yes. free, not pay. Can I sleep inside? Possible. Yes, okay. Tomorrow I drop you to Yeah. Kusamba.
Kusamba. Yeah. Where is Kusamba? Village. Another here to 30 minutes. And then Kusamba Nusa Penida. Yeah. Y Kusamba with separa berapa harganya? Maybe 350. 350? Yeah. 350, pero 350,000. ¿Ah, sí? Yeah. Kusamba, no, 35.000. No. 35.000. 300,000. ¿Tu Kusamba? Yeah. Too much. No, no, Maybe no. speak boat, not very. Nada, gente, era demasiado bonito para ser verdad. Aunque de una forma agradable, pero este tipo lo que quería era acercarme a Kusamba. No es que me llevase a Nusa Penida él, es que me acercaba al puerto de Kusamba, que es donde puedo ir yo en bici, mañana a las 7 y me pedía 350.000. Me dice, duermes aquí, mañana te llevo, y le digo, ¿pero cuánto? Y me dice, 350.000, que son 20 euros. Le digo, tú estás loco, que está mirando los precios y lo compras por internet el ticket a Nusa Penida. Y son 8 veces el trayecto que este me quería hacer. Y te cuesta 150.000 a Nusa Penida. Vamos, que te cuesta menos de 10 euros. Y este me quería cobrar 20 por acercarme un estrecho de nada. ¿Qué va? Me piro en bici, tío. Tengo que ir hacia detrás, volver a pegarme una palicilla, pero aquí solo van los ferries a los Moc. Se ha roto. Qué suerte la mía también, ¿verdad? Guarón Puchero. Mira, aquí esta gente, qué maravilla, con su pescadito grill fish. Maravilla. Cariño mío, te quiero. ¡Ey! ¿Cómo lo sabes? Te quiero, guapa. Bonita. Bueno, gente, pues aquí estamos en Padambay con estas agradables personas. Se han torcido los planes un poco, como veis, el ferry no funciona para Nusa Penida, así que me voy a ir a la estación que os comentaba, que está a 9 kilómetros de aquí. Pues nada, gente, mi gozo en un pozo. Aquí estas personas dicen que también desde Kusamba vamos a tener el mismo problema de Sanur, que es un fast ferry, que con la bici me van a decir que no, pero es que no me queda otra, así que voy a ir para allá. Pero bueno, este vídeo se está haciendo largo, que ya hay muchas cositas, lo voy a dejar por aquí y ya os cuento en la próxima aventura lo que ha pasado. Yo pongo rumbo hacia allá, mi gente, ya se me está haciendo de noche, así que veremos qué pasa. Mi intención es llegar ahí, dormir en la estación de ferry, si tengo suerte y me dejan, y si no, pues veremos. Agradeceros que estéis un día ahí más acompañándome y, en fin, lo mejor de este viaje es que no termina aquí. Aún nos quedan muchas aventuras crudas por vivir. Nos vemos en el próximo vídeo.